Software argentino en general existe mucho. Software libre argentino también existe. Hay muchos programadores acá que aportan a proyectos ya existentes. Hay argentinos que han hecho sistemas libres, software libre desde cero. Es difícil encasillar el software en un país determinado. ¿Por qué? Porque los proyectos de software libres por lo general son proyectos que se hacen en múltiples países. De hecho, el software libre nació como proyectos a nivel global, que hay programadores de todo el mundo que muchas veces trabajan de forma voluntaria. Entonces hace que no se pueda decir, bueno, este software es de tal país, este otro software libre es de tal otro país. Entonces esa concepción por ahí no es la más apropiada. El software se produce en casi todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque es una industria blanda. Requiere de pocos recursos materiales. Y esto construye una especie de gran sueño de la fiebre del oro. Digamos. Cualquiera puede hacer software y enriquecerse vendiendo. La verdad es que si uno analiza cómo se comportan las grandes corporaciones que producen software y analiza ese comportamiento a partir de los números, lo que encontrás es que la mayor inversión en software no está en desarrollarlo, sino en venderlo. Un boicot político fue el puntapié para que Venezuela decidiera iniciar la transición al software libre. A fines de 2002, sectores empresarios y políticos emprendieron una huelga contra el gobierno de Hugo Chávez. Durante el llamado paro petrolero, la directiva y algunos trabajadores de la nómina mayor de la petrolera estatal PDVSA paralizaron la empresa con el fin de obligar al presidente a cambiar el rumbo de su política económica. Los responsables de la protesta cerraron PDVSA y tomaron el control de todos sus recursos y de su infraestructura tecnológica y comunicacional. Por ese entonces, la tecnología de PDVSA estaba a cargo de la firma SAIC, Science Application International Corp., una empresa con reconocidas conexiones comerciales y políticas con el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, el Departamento de Defensa y la CIA. Durante la medida de fuerza, algunos participantes abandonaron el país. Pero antes, modificaron las contraseñas y conservaron el control remoto de todos los servidores de PDVSA. Eligieron no destruir los datos porque pensaron que regresarían a los pocos meses, cuando el gobierno de Chávez hubiera capitulado a sus demandas. Sin embargo, 200 de los 4.800 administradores de PDVSA decidieron quedarse en el país y salvar la empresa. Su mayor problema fue la infraestructura informática. Muchos de los servidores eran plataformas Windows que usaban software privativo, como el CQL Server. Finalmente, y con la ayuda de hackers locales, estos empleados lograron recuperar el control de los servidores y consiguieron que la industria petrolera permaneciera activa hasta la finalización del paro, en febrero de 2003. Fortalecido por haber superado el boicot, pero alertado por sus implicancias, el gobierno entendió los peligros de depender tecnológicamente de una empresa extranjera. Y en 2004, firmó un decreto donde estipuló la migración a software libre de todos los órganos de la Administración Pública Nacional. Desde entonces, la plataforma líder del software libre venezolano es el sistema operativo Canaima, una distribución basada en el Linux Debian y desarrollada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información. A su vez, existen instituciones como el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, CENDITEL, cuya misión es promover la soberanía tecnológica del país y alentar la enseñanza y fabricación de software y hardware libre. Hola, bienvenida. Muy bien, bienvenida, ¿todo bien? Bueno, hay un departamento de informática, una universidad como la de Filosofía y Letras muy grande y una decisión de instalar software libre. Así es, hace unos 4 o 5 años ya que empezamos a trabajar con esta idea de migrar todos nuestros puestos de trabajo a software libre. ¿Por qué decidieron no usar un software privativo y sí un software libre? En principio hay, digamos, razones que tienen que ver directamente con esto que te decía de lo público, de los recursos públicos, pero no es lo económico, digamos, lo que más nos importa, más allá de que también es importante el tema de la compra de licencias y la no compra de licencias. El software libre no necesariamente es gratuito, pero la mayoría del software libre es gratuito. También tiene que ver fundamentalmente con una forma de producción, con una forma de trabajo que tiene mucha identidad con la forma de producción de conocimiento que hay en la universidad pública. Quizás lo más importante también es que se adapta el software libre a ustedes. Ustedes pueden cambiar aplicaciones. Exactamente, una de las características principales del software libre es el acceso al código fuente.
y de esa forma se puede adaptar cualquier software a necesidades específicas de una institución con sus particularidades, como es Philo, entre otras. Y así nace Philux. Así es, así nace Philux. Nosotros lo pensamos como una transición, digamos. Hay un poco de mito en relación con el tema del cambio tecnológico, de que es difícil, de que es traumático. Un poco sí, un poco no. Philux. El Philux, la verdad que funciona muy parecido a como funcionaba un sistema operativo privativo cualquiera, como el Windows, que es el más conocido. Incluso nosotros lo que hicimos, como para acompañar esta transición, fue hacerle un entorno bastante parecido hasta gráficamente, como para que el impacto no fuese tan fuerte. ¿Este no es Windows? Este no es Windows, este es Philux. Acá si te fijas, en vez de tener las ventanitas, es el logo de la Universidad de Buenos Aires. Así que en realidad este es el Philux, que como te decía, le tratamos de dar un aspecto un poco parecido, como para que el impacto de la transición no sea tan fuerte para el usuario final. ¿Qué sería Philux? Sería entonces el software libre adaptado a la facultad, el software de la facultad. Exactamente, es el sistema operativo de la facultad. Es un sistema operativo libre basado en una distribución de Linux que se llama Debian, a la que le hicimos, como es libre y tiene disponible el código fuente, le pudimos hacer una serie de modificaciones para adaptarlo a lo que nosotros hacemos y hasta visualmente a lo que estamos acostumbrados. También tiene que ver, y es importante para la universidad, el formato de los documentos con la preservación de los documentos. Nosotros estamos seguros que usando formatos abiertos siempre vamos a poder acceder a nuestros documentos. Usando formatos cerrados no lo podemos garantizar. ¿La idea es que de alguna manera el Estado no tenga software privativo y sí tenga software libre? Exactamente. Nuestro deseo, digamos, desde acá de lo que y nuestro aporte es ese. A nosotros lo que nos gustaría, y creo que hay, digamos, es un momento interesante para poner esto en debate, es que el software libre esté en el Estado, sea lo que el Estado use, porque por distintas razones, digo, las económicas son algunas, pero las que tienen, creo, más importantes tienen que ver con la cuestión de la soberanía tecnológica, de no depender uno de una instancia comercial como una empresa para decidir qué usa, qué no usa, cuándo actualiza, cuándo no actualiza. Cuestiones de seguridad también son importantes. El software libre uno está seguro de que no hay puertas traseras por las que se filtra información, porque muchas personas lo están viendo. Y eso es muy importante. Cuando un software es cerrado, uno nunca puede estar seguro de qué está pasando ahí donde uno no ve. Y en general uno no lo ve, el software. En el medio digital, el conocimiento está repartido en millones de fragmentos por el ciberespacio. Para acceder a él, es fundamental saber preguntar. Quiero saber si existe algún tipo de hardware o soporte físico-tecnológico que aplique ideas similares a las del software libre. La filosofía del software libre sostiene la teoría de la dependencia tecnológica. Según esta postura, son los países desarrollados los que detentan el monopolio de la producción de la tecnología, y a los países pobres solo les queda como alternativa endeudarse para poder adquirirla y no quedar rezagados en la carrera del desarrollo. Desde esta perspectiva, la única manera de romper este esquema de sometimiento económico es con la producción de software, pero también de hardware libre. Todo soporte físico posee determinadas especificaciones técnicas, en la mayoría de los casos cerradas. Esto quiere decir que solo el fabricante tiene acceso a los diagramas esquemáticos, y su reproducción está protegida por una licencia. El hardware libre, en cambio, es aquel cuya arquitectura es abierta, por lo que sus especificaciones están disponibles bajo una licencia libre, que permite que otros fabricantes puedan desarrollar su propio diseño, adaptarlo y redistribuirlo. Al igual que en el software, el concepto libre no es sinónimo de gratuito, sino de un principio de libertad que alienta el conocimiento y la solidaridad. Al tratarse de una arquitectura abierta, un país puede fabricar tecnología vital sin depender de costosas patentes o de otras naciones que le provean los recursos necesarios para su desarrollo. Dicen que para el 2012 la cantidad de, digamos que el 80% de todo el software fabricado en el mundo va a tener un componente libre. Hay grandes porcentajes del mercado en diferentes ámbitos, que son, digamos, en el ámbito de, por ejemplo, de servidores web, que son los servidores a los cuales nosotros accedemos cuando navegamos por internet. Más del 45% está siendo administrado por software libre. Cuando nosotros ponemos una dirección en internet, ponemos www.algo.com.ar, ese software en general, el que traduce esa dirección a un servidor puntual en internet, generalmente es software libre. Eso no lo ve el usuario, eso no lo ve nadie.
digamos, lo ven los administradores, lo conocen los administradores, pero entonces es muy difícil identificar, además que el software libre por su misma forma de crearse, bueno, yo me puedo poner a programar algo, lo libero y nadie se entera, o se enteran muy pocas personas, eso genera un granito más de arena a la totalidad del software. Los estados de alguna forma deberían garantizar en primer lugar los derechos de sus ciudadanos por encima de los derechos de las corporaciones. Y esto va a desembocar en alguna forma de resolución de la tensión. Pero por otra parte, porque al ser reapropiado este conocimiento colectivo por los ciudadanos, significa también una reapropiación en términos de espacio público de una capacidad de desarrollo tecnológico autónomo. En una época en que las fronteras entre los estados-nación son difusas pero no inexistentes, el recuperar autonomía para los ciudadanos, de los cuales el Estado es esencialmente un mediador. El Estado no tiene valor en sí mismo si no tiene ciudadanos adentro. Reapropiar esto, redistribuirlo, significa marcar un nuevo rumbo en términos de política tecnológica. Haces tu informática por tu propio placer. Si pierdes control de tu informática, es una lástima para ti. Y te diría, lo siento, qué lástima. Pero no me quejaría a ti, porque no me habrías abusado perdiendo tu control de tu informática. Pero el Estado hace su informática por el pueblo, por los ciudadanos, por los habitantes. Cada agencia pública tiene, por lo tanto, una responsabilidad de mantener su control de su informática siempre. Si pierde el control de su informática usando, por ejemplo, un programa privativo, es culpable de incumplimiento de su responsabilidad. Las agencias públicas deben, por lo tanto, migrar totalmente al software libre. No propongo migrar en una semana. Esta migración sería muchas etapas y tendría que hacerse a través de años, comprendo, pero debe hacerse. La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.